En el corazón del sur de España se encuentra un lugar donde la historia, la religión y el arte forjaron un legado que no se ve en ningún otro lugar de Europa. La Alhambra no es solo un palacio, es testigo de las ambiciones y luchas que dieron forma a un reino. Desde cortes reales hasta actos de guerra, la apuesta atlántica de Colón y décadas de abandono transformaron esta colina en un tesoro mundial. Este vídeo explora cómo una ciudadela islámica, un retiro de verano y un antiguo barrio se convirtieron en uno de los sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO más celebrados. Granada se encuentra en el sur de España, dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Está situada cerca de la base de las montañas de Sierra Nevada y no muy lejos de la costa mediterránea, lo que la coloca en un cruce natural entre Europa y el norte de África. La ciudad está servida por el Aeropuerto Federico García Lorca Granada, situado a unos 20 kilómetros del centro. Vuelos directos la conectan con Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas. Desde el extranjero, la mayoría de los viajeros llegan a través de Málaga o Sevilla, ambas unidas por tren de alta velocidad y autobuses de larga distancia. Una vez en Granada, los microbuses locales o los taxis ofrecen acceso directo a la Alhambra, o se puede llegar a pie desde el centro de la ciudad. La Alhambra fue construida en la colina de la Sabica, una cresta con laderas empinadas, una vista dominante sobre el valle y barreras naturales por todos sus lados. Justo al otro lado del río Darro, el barrio del Albaicín se eleva en una colina paralela. Esta ubicación permitió que el Palacio Fortaleza dominara tanto la ciudad de abajo como las rutas circundantes, ofreciendo visibilidad, control y protección. La geografía cumplía funciones militares, políticas y simbólicas desde el principio. Pero la decisión de construir aquí no se debió solo al paisaje. Estaba vinculada a una dinastía que volvía a empezar en tierra ajena y en tiempos inciertos. Y ahí es donde comienza la historia. Mucho antes de que la Alhambra coronara la colina, esta tierra ya había visto siglos de presencia humana. La zona alrededor de Granada albergó asentamientos desde tiempos prehistóricos, atraídos por las fértiles llanuras y las defensas naturales. Aquí vivieron tribus íberas, seguidas por la influencia cartaginesa desde el otro lado del Mediterráneo. Cuando los romanos llegaron en el siglo I a.C., siguieron la misma lógica. Fundaron la ciudad de Ilíberis, probablemente en o cerca de la actual colina del Albaicín, justo enfrente de donde más tarde se construiría la Alhambra. Los romanos valoraban la cercanía a tierras fértiles y el acceso a los ríos Darro y Genil. Se levantaron estructuras fortificadas para proteger la ciudad y controlar el paso por el valle. La presencia romana trajo carreteras, acueductos y edificios públicos, muchos de los cuales sentaron las bases para el crecimiento urbano posterior. Tras la caída de Roma, los visigodos tomaron el control, desde el siglo V hasta comienzos del VIII. Aunque su dominio nunca logró estabilizar del todo la región, reconocieron las mismas ventajas estratégicas. Las evidencias sugieren que mantuvieron o reutilizaron fortificaciones romanas y quizá construyeron tempranos edificios religiosos. El terreno elevado ofrecía visibilidad sobre las llanuras y servía como defensa natural contra incursiones. A principios del siglo VIII, la península ibérica aún no era España en un sentido unificado. Era un mosaico de territorios bajo un débil dominio visigodo, pero el reino estaba políticamente inestable. Las luchas de poder entre nobles, las disputas sucesorias y el debilitamiento militar habían fracturado gran parte del territorio. Lo que quedaba era un entramado de poderes locales, cristianos y paganos, más ocupados en sus propios conflictos que en amenazas externas. Esa vulnerabilidad abrió la puerta a algo sin precedentes. En 711,
un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar desde el norte de África. Liderados por Tariq ibn Ziyad, derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete. En pocos años, casi toda la península quedó absorbida por Al-Ándalus, la provincia occidental del califato omeya. Granada pasó a formar parte de este territorio islámico en expansión, aunque seguía en los márgenes del poder. En aquel tiempo la colina de la Sabica, donde hoy se alza la Alhambra, no albergaba aún palacios ni grandes construcciones. Su posición elevada, con vistas al valle y al río Darro, la hacía ideal para la vigilancia. La colina se usaba con fines militares y estratégicos, no para la vida real. El centro de actividad permanecía en el Albaicín, donde se desarrolló el núcleo urbano de Granada en los primeros tiempos islámicos. Pero el gran cambio llegó en 756, cuando un miembro superviviente de la dinastía omeya, Abd al-Rahman I, huyó de la toma abasí en Damasco y estableció un emirato independiente en Córdoba. En 929, su descendiente Abd al-Rahman III lo elevó a califato, rivalizando en prestigio y poder con Bagdad. Surgió así una de las sociedades más sofisticadas de Europa, en lo cultural, económico y arquitectónico. Las innovaciones en ingeniería, urbanismo y gestión del agua irradiaron desde Córdoba, llegando finalmente a Granada. Pero el esplendor de Córdoba fue breve. Tras un periodo de conflictos internos, faccionalismo y tensiones entre élites árabes y tropas bereberes, el califato se disolvió en 1031. En su lugar surgieron los reinos de taifas, pequeños reinos rivales que luchaban por el control y la supervivencia. Uno de ellos fue la taifa zirí de Granada. Durante el dominio zirí, la ciudad empezó a ganar importancia. Su población creció, se construyeron nuevas murallas defensivas y Granada se convirtió en un imán para eruditos, comerciantes y refugiados de otras taifas caídas. Sin embargo, la colina de la Sabica seguía en gran medida poco utilizada, fortificada, pero aún sin transformar. En el siglo siguiente, nuevas fuerzas llegaron del norte de África, los almorávides y más tarde los almohades, con la intención de unificar al-Ándalus bajo un islam más estricto. Su presencia aportó nuevas influencias, pero también oleadas de inestabilidad. En el siglo XIII, la península ibérica se había convertido en un campo de batalla de poderes en disputa. En el norte, los pequeños reinos cristianos habían comenzado poco a poco a consolidarse. Los reinos de Castilla, Aragón, Navarra y León, antes dispersos y a menudo enfrentados, empezaban a crecer en fuerza militar y ambición política. La idea de una España unificada aún no existía, pero había aprendido la noción de recuperar las tierras perdidas al Islam. Esta campaña religiosa y territorial se conocería como la Reconquista, y hacia el año 1200 había tomado un impulso irreversible. Los territorios musulmanes caían uno tras otro. Toledo había sido conquistada en 1085, Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. Lo que quedaba de Al-Ándalus era un rincón menguante en el sur, rodeado por fuerzas cristianas cada vez más unidas. El mundo islámico tampoco estaba cohesionado, fragmentado entre dinastías norteafricanas y debilitado por luchas internas. En ese vacío surgió un nuevo poder musulmán con un objetivo claro: resistir. En 1238, Muhammad ibn al-Ahmar entró en Granada y fundó la dinastía nazarí. No buscaba la supremacía religiosa ni la ambición imperial, prometía continuidad. Su objetivo era asegurar la autonomía a cambio de lealtad política a Castilla, pagando tributos cuando fuera necesario y protegiendo el último bastión islámico en la península. Pero para lograrlo, necesitaba algo más que alianzas. Necesitaba un asiento visible de poder. Ese asiento sería la Alhambra.
La colina de la Sabica fue elegida por su ventaja táctica y su potencial simbólico. La construcción comenzó con prioridades militares, murallas, torres y la alcazaba, el núcleo fortificado, se reforzaron para proteger contra invasiones, pero Muhammad I tenía planes más amplios. Quería una ciudad regia que perdurara. Inició las primeras estructuras palaciegas, modestas en tamaño pero ambiciosas en concepto. Fueron sus descendientes quienes transformaron la Alhambra en lo que hoy conocemos. Bajo Yusuf I y especialmente Muhammad V, el conjunto se expandió con precisión arquitectónica y visión poética. El Meksuar se levantó para asuntos administrativos. El Palacio de Comares se convirtió en el corazón de la diplomacia. Y el Patio de los Leones, con sus columnas y su fuente, se erigió como la cima de la estética nazarí. El agua se desvió del río Darro mediante una red de acequias para alimentar estanques reflectantes y jardines exuberantes, cada detalle pensado para expresar belleza y orden. Al mismo tiempo, comenzó la construcción del General Life, una finca de verano y retiro agrícola situada en la colina al noreste de la Alhambra. Separado del complejo principal por un barranco, ofrecía paz, privacidad y un aire más fresco en los meses de calor. A diferencia de los espacios ceremoniales de los palacios, el General Life estaba concebido para el descanso. Mientras la Alhambra proyectaba autoridad política, el General Life brindaba legitimidad tranquila, un retiro que seguía siendo parte del poder. Mientras Castilla y Aragón se acercaban a la unificación, Granada permanecía independiente. A finales del siglo XV, el equilibrio que había protegido a Granada durante generaciones se estaba desmoronando. El reino nazarí, aunque aún oficialmente independiente, se había vuelto políticamente frágil. Las rivalidades internas, las sucesiones disputadas y la creciente dependencia de Castilla debilitaban su capacidad de resistencia. Al mismo tiempo, la España cristiana estaba cambiando rápidamente. El matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1469 unió bajo una misma corona a dos de los reinos cristianos más poderosos. Juntos formaron una nueva fuerza, militar e ideológica, con un objetivo claro: completar la reconquista. Para los reyes católicos, Granada no era solo un último objetivo militar, era un símbolo. La ciudad representaba el capítulo final del dominio musulmán en la península. Conquistarla significaba no solo la unificación territorial, sino también la supremacía religiosa y cultural. La campaña comenzó en 1482. Fue lenta, deliberada y constante. Ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza, el territorio nazarí fue absorbido. A finales de 1491, Granada estaba sola. Dentro del reino, el poder estaba fracturado. El último sultán nazarí, Muhammad XII, conocido por los españoles como Boabdil, ya había sido exiliado una vez por su propia familia. Su regreso al poder estuvo marcado por condiciones y presiones de todos los bandos. La otrora orgullosa dinastía se reducía a mesas de negociación y alianzas desesperadas. En enero de 1492, tras meses de asedio, Boabdil entregó la ciudad. Los términos se formalizaron en las capitulaciones de Granada, que prometían tolerancia religiosa, protección de los derechos musulmanes y una limitada injerencia en las costumbres locales. Pero esas promesas no perduraron. La Alhambra, que había sido sede real de la cultura islámica, se convirtió en el escenario de la transferencia final de poder. Desde sus murallas, Boabdil observó la entrada de Fernando e Isabel en la ciudad. Fue allí, según la tradición, donde entregó las llaves, marcando el final de casi 8 siglos de dominio musulmán en España. A comienzos de 1492, antes de la conquista de Granada, Cristóbal Colón aguardó en el campamento real de Santa Fe. Allí, su proyecto de navegar hacia Occidente en busca de nuevas rutas comerciales fue finalmente aceptado por los reyes católicos.
se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo formal que otorgaba a Colón los derechos y el apoyo para emprender su expedición atlántica. En cuestión de meses, su viaje transformaría el mundo y las ambiciones de España. Mientras Colón miraba hacia el exterior, la Alhambra, ya en manos cristianas, iniciaba una lenta transformación hacia adentro. Al principio, los reyes católicos mantuvieron intacto el complejo. Isabel ordenó labores de conservación y Fernando utilizó algunos salones para el gobierno y la diplomacia. Pero pronto llegaron los cambios. Se añadieron iglesias. Las inscripciones árabes fueron borradas o eliminadas. Escudos reales se tallaron sobre símbolos nazaríes. Lo que había representado la sofisticación islámica se convirtió en un espacio de afirmación cristiana. Después llegó Carlos V, heredero tanto de los imperios español como del Sacro Imperio Romano Germánico. En la década de 1520 encargó una nueva construcción dentro del recinto de la Alhambra, el Palacio de Carlos V. Su diseño, masivo, circular y claramente renacentista, contrastaba con la arquitectura nazarí circundante. Parte del complejo original fue demolido para abrir espacio. Para Carlos, el nuevo palacio era una declaración de modernidad y poder. Para la Alhambra supuso la primera gran ruptura en su continuidad histórica. En los siglos siguientes, los conflictos y el abandono agravaron los daños. Durante la Guerra de Sucesión Española, la Alhambra fue militarizada y parcialmente ocupada por tropas extranjeras. Más tarde, en la invasión napoleónica de comienzos del siglo XIX, las fuerzas francesas utilizaron el lugar como cuartel y casi lo destruyeron con explosivos durante su retirada. Una parte del complejo quedó gravemente dañada por la explosión. Que la estructura sobreviviera se debió más al azar que a la protección. Mientras España expandía su imperio por los océanos, Granada perdió relevancia política. La Alhambra, antaño símbolo de fuerza dinástica, quedó reducida a uso militar. Se alojaron soldados en sus torres. Los elementos decorativos se deterioraron. Terremotos, incendios y abandono hicieron estragos. En el siglo XVIII, secciones del complejo estaban en ruinas. Aún así, las murallas seguían en pie y llamaron la atención de forasteros. En el siglo XIX, la Alhambra fue reinventada, no como un vestigio de conquista, sino como una ruina romántica. Viajeros, artistas y escritores acudieron a sus patios silenciosos. Entre ellos estuvo Washington Irving, que se alojó en el complejo en 1829 y publicó Cuentos de la Alhambra. Sus escritos captaron la imaginación internacional y devolvieron la visibilidad a un monumento olvidado. Ese cambio cultural impulsó un movimiento para salvar lo que quedaba. Las obras de restauración comenzaron en 1828, dirigidas por el arquitecto José Contreras. En 1830, el rey Fernando VII le concedió una dotación real para llevar a cabo el proyecto. Contreras se centró en estabilizar estructuras frágiles, reparar estucos ornamentales y recuperar elementos originales que habían sido alterados o cubiertos. En 1870, la Alhambra fue declarada oficialmente Monumento Nacional de España, un punto de inflexión que reconocía su valor histórico y artístico más allá del contexto religioso o político. Pero el romanticismo tenía sus límites. A comienzos del siglo XX, la conservación necesitaba pasar de la reconstrucción idealizada a la restauración científica. Ese cambio llegó con Leopoldo Torres Balbás, nombrado en 1923. Aportó disciplina arquitectónica y rigor histórico al proceso de conservación. Gracias a esos esfuerzos combinados, la Alhambra dejó de ser una ruina en decadencia. Se convirtió en parte de la identidad nacional española, reconocida no por lo que significaba para una cultura, sino por lo que representaba para la historia en sí. En el siglo XX, España entró en un periodo de profunda turbulencia política. Durante la Guerra Civil Española, 1936-1939,
Granada fue tomada rápidamente por las fuerzas nacionalistas y aunque la Alhambra evitó daños directos, la inestabilidad del momento retrasó las labores de conservación y redujo recursos. Tras la guerra, el acceso público creció, pero la financiación y la especialización seguían siendo limitadas. No fue hasta las décadas de 1950 y 1960 cuando se reanudaron proyectos de restauración más estructurados, con un número creciente de académicos y arquitectos internacionales contribuyendo a la investigación y preservación. Y entonces llegó el turismo. A partir de la década de 1970, Granada experimentó un aumento constante de visitantes internacionales. La Alhambra pasó de ser un monumento histórico a una atracción global. Hoy, la Alhambra recibe millones de visitantes cada año. Aunque ya no funciona como palacio, fortaleza o residencia real, el lugar conserva su fuerza, no a través de las armas, sino de la memoria. Y en la colina donde una vez se alzaron y cayeron dinastías, lo que permanece es más que piedra, es continuidad, es presencia, es una historia que no desapareció, se adaptó. La designación de Patrimonio Mundial de la UNESCO no se aplica únicamente a la Alhambra. El sitio inscrito incluye 3 espacios interconectados: la Alhambra, los jardines del Generalife y el histórico barrio del Albaicín. Cada uno representa una capa distinta de la evolución cultural y arquitectónica de Granada. Juntos forman un paisaje modelado por siglos de adaptación, militar, ceremonial, residencial y urbana. El Albaicín no es un monumento aislado, sino un barrio histórico construido como una estructura viva. Su entramado urbano combina siglos de capas arquitectónicas, desde fortificaciones ciríes hasta puertas nazaríes, casas mudéjares e iglesias cristianas levantadas sobre antiguas mezquitas. El trazado mismo ya forma parte de la experiencia. Callejuelas empinadas, muros encalados, miradores escalonados y senderos sinuosos concebidos más para el refugio y la intimidad que para la exhibición. Las estructuras defensivas aún salpican el vecindario. La muralla cirí, parte de la antigua Alcazaba Kadima, es una de las fortificaciones más antiguas de Granada. Cerca se encuentra el Arco de las Pesas, también conocido como Puerta Nueva, que controlaba el acceso al barrio alto. En el extremo oriental, la muralla nazarí refuerza el perímetro con estructuras como la Puerta de Fajalauza y las destacadas Puerta Monaita y Puerta de Elvira. Estas puertas, vitales antaño para la defensa y el comercio, hoy marcan los umbrales entre épocas. La transformación religiosa es visible en todo el distrito. Varias iglesias se levantan sobre antiguas mezquitas, conservando sus cimientos o reutilizando elementos originales. La más destacada es la iglesia de El Salvador, construida sobre la antigua mezquita mayor de Granada, que aún conserva su patio y restos del mihrab. Otras incluyen San Cristóbal, San Miguel Bajo, San Gregorio, San Ildefonso y San Juan de los Reyes, cada una con sillares, arcos o estructuras de alminares que revelan su origen. La arquitectura civil y doméstica también pervive en fragmentos y restauraciones. El palacio de Dar al-Jorra, residencia de Aixa, madre de Boabdil, es una de las pocas casas nazaríes aún intactas en el barrio. Los baños públicos como el Bañuelo preservan la lógica espacial de la higiene islámica con techos abovedados y lucernarios estrellados. El alminar de los Almoravitún, hoy parte de la iglesia de San José, sigue elevándose discretamente sobre los tejados. Cerca, el aljibe del Trillo, uno de los muchos de la zona, recuerda cómo la gestión del agua moldeó la estructura del barrio.
Casas mudéjares y renacentistas salpican las laderas. La Casa de Porras, la Casa de los Mascarones, la Casa de Castril y la Casa de los Córdoba son buenos ejemplos de arquitectura doméstica híbrida, con patios centrales, balcones de madera y azulejos decorativos. Algunas albergan hoy centros culturales o museos, permitiendo acceder a sus espacios interiores. En el borde del Bajo Albaicín se encuentra la Real Chancillería, un palacio renacentista y antigua alta corte que contrasta marcadamente con el urbanismo islámico que lo rodea. En conjunto, el Albaicín funciona menos como un museo y más como un archivo de piedra, donde cada puerta, muro y patio cuenta una versión distinta de la misma larga y continua historia. Mientras la Alhambra proyectaba autoridad, el Generalife ofrecía retiro. Ubicado en las laderas del Cerro del Sol, el complejo servía como residencia de verano de los reyes nazaríes, diseñado no para la ceremonia, sino para la contemplación y el descanso. El nombre Generalife procede del árabe Janat al-Arif, que puede traducirse como Jardín del Arquitecto o Jardín del Gnóstico, una referencia apropiada para un espacio donde geometría, agua y vegetación se combinaban con intención. El corazón del conjunto es el patio de la acequia, un patio rectangular flanqueado por setos recortados, cipreses y un canal central alimentado por la acequia real. Rodeado de arcadas y cámaras sencillas, el patio refleja el diseño nazarí de jardines en su máxima expresión, donde función, frescor y belleza son inseparables. En su lado sur se alza el Pabellón Sur, un pórtico con arcos que enmarcan la vista hacia la Alhambra. En el centro del patio, chorros de agua cruzan el canal, añadidos más tarde, pero que intensifican la experiencia sensorial. Al este se encuentra el Salón Regio, usado en su día para recepciones privadas y reuniones. El interior es modesto en comparación con los palacios principales, pero conserva restos de decoración original. El palacio refleja un estilo nazarí más íntimo, con arcadas sombreadas y estancias concebidas para la comodidad más que para el protocolo. Cerca se ubica el patio de la Sultana, sombreado por árboles altos, conocido por su estanque y la leyenda de un romance prohibido que añade un aire mítico al paisaje. Uno de los rasgos arquitectónicos más llamativos es la escalera del agua. Conduce desde las terrazas bajas hasta los jardines altos, y cada peldaño tiene un pequeño canal en los pasamanos que guía el agua durante el ascenso. Esta unión de ingeniería y ambiente demuestra el dominio nazarí del agua no solo como infraestructura, sino como diseño. Los jardines bajos se extienden a lo largo de la entrada principal, con parterres simétricos, setos recortados y canales que conducen poco a poco al corazón más tranquilo del palacio. Otras áreas reflejan añadidos posteriores. El pabellón romántico, levantado en el siglo XIX, se integra en el paisaje sin imitar el estilo nazarí. Finalmente, la Silla del Moro, una pequeña fortaleza en una colina cercana, funcionaba como puesto de vigilancia y defensa del suministro de agua del Generalife. A diferencia de los palacios de la Alhambra, el Generalife no giraba en torno al ritual cortesano ni la diplomacia. Su valor estaba en el ritmo, del agua, del aire, del silencio. Y ese ritmo perdura, siglos después. El nombre Alhambra procede del árabe al-Hamra, que significa la roja, en referencia al tono rojizo de sus muros exteriores. Pero lo que hay tras esos muros es mucho más que color. La Alhambra no es un único palacio, es una ciudad palatina, con patios, torres, jardines, espacios religiosos y zonas militares superpuestas.
La Alcazaba es la parte más antigua de la Alhambra, una fortaleza militar construida bajo Muhammad I para asegurar la colina. Sus muros de piedra maciza, pasajes estrechos y torres defensivas dominan el extremo occidental del conjunto. Desde la Torre de la Vela los visitantes pueden contemplar Granada y La Vega, igual que lo hicieron los soldados siglos atrás. A diferencia de los palacios ornamentados, la Alcazaba es pura función, sólida, sobria y pensada para perdurar. La torre de Muhammad I se eleva en el extremo occidental de la Alcazaba y servía tanto de puesto de vigilancia como de anclaje simbólico del Emirato nazarí. En su interior aún quedan restos de escaleras y cámaras originales que muestran la esencia práctica de la primera Alhambra. El Palacio de Comares constituye el núcleo político y ceremonial de la Alhambra. Allí se encuentra el Salón de los Embajadores, donde se recibía a dignatarios extranjeros. Su interior es una lección magistral del diseño nazarí: techos de madera con estrellas, bóvedas de mocárabes, arabescos y caligrafía que recubren cada superficie. El palacio rodea el patio de los Arrayanes, donde el agua en calma refleja los muros, creando una ilusión espacial de simetría controlada. Entre el Palacio de Comares y el Palacio de los Leones se encuentra el Patio del Cuarto Dorado, un espacio de transición que capta la luz de un estanque y la conduce hacia las áreas más cerradas. La entrada al Palacio de Comares está enmarcada por este patio, preparando al visitante para pasar del aire libre a la decoración más densa. Los techos de madera, los zócalos de azulejos y los estucos intrincados suavizan la transición entre lo monumental y lo íntimo. El Palacio de los Leones, construido bajo Muhammad V, refleja el apogeo de la refinación decorativa y espacial nazarí. Alojaba dependencias familiares, salas de recepción y áreas ceremoniales organizadas en torno a vistas controladas y recorridos calculados. El palacio equilibra la delicadeza con la autoridad, un mensaje arquitectónico vestido de ornamento. En el corazón del Palacio de los Leones se encuentra el Patio de los Leones, uno de los espacios más reconocibles de la arquitectura islámica. Un patio rectangular enmarcado por 124 esbeltas columnas de mármol, con la fuente sostenida por 12 leones, cada uno estilizado pero distinto. El espacio cumplía funciones tanto simbólicas como prácticas. Expresaba la autoridad nazarí mediante geometría y armonía, al tiempo que regulaba la ventilación y la circulación del agua hacia las estancias circundantes. El Palacio de los Abencerrajes toma su nombre de la legendaria familia Abencerrajes, cuyos miembros, según la tradición, fueron asesinados aquí en medio de una disputa dinástica. Arquitectónicamente, el espacio se distingue por su fuente central, su techo de mocárabes y una acústica diseñada para amplificar el sonido en la sala. El mirador de Daraxa es una ventana tanto al jardín como al palacio. Situado sobre el patio de la Lindaraja, esta sala de observación se abre hacia el Generalife y las colinas cercanas. Su celosía de madera y los arcos enmarcados fueron concebidos para dejar pasar la luz y el aire, al mismo tiempo que destacaban vistas concretas, un rasgo esencial de la estética nazarí, donde la arquitectura actúa a la vez como refugio y como lente. El patio de la Lindaraja se encuentra tras el mirador de Daraxa y fue modificado bajo ocupación cristiana. Originalmente un pequeño jardín cerrado por arquitectura nazarí, fue transformado en un patio de estilo renacentista más formal. Hoy está lleno de naranjos y parterres simétricos, rodeados por galerías y salas que pertenecieron a la residencia real. El resultado es un entorno híbrido donde las capas nazaríes y posconquista conviven en una tensión silenciosa. Junto al lugar de la antigua mezquita se hallan los baños reales, uno de los mejores ejemplos conservados de arquitectura de hammam islámico. Divididos en salas fría, templada y caliente, estaban equipados con lucernarios y canales de ventilación que permitían controlar vapor y temperatura.
Se usaban no solo para la higiene, sino también como espacio de descanso y purificación ritual, reflejando la importancia nazarí de la limpieza, la intimidad y el control arquitectónico de la experiencia corporal. El Palacio del Partal, uno de los palacios nazaríes más antiguos que se conservan, se sitúa discretamente en el extremo oriental del conjunto. Su pórtico de 5 arcos reflejado en una alberca alargada ofrece un contrapunto sereno a los patios más formales. Los jardines que lo rodean incluyen restos de viviendas, torres convertidas en casas y un trazado aterrazado que sigue la pendiente natural de la colina. El mexuar es una de las estructuras más antiguas del conjunto palaciego, utilizada para reuniones de consejo y audiencias judiciales. Su sobria fachada da paso a un salón con un estrado elevado donde el sultán escuchaba peticiones. Aunque fue modificado más tarde, conserva techos de madera tallada, estucos originales y una mezcla de sobriedad decorativa con función institucional. Marcaba el umbral entre la cara pública del gobierno y los ámbitos más privados de la corte. Impuesto en el corazón de la Alhambra en el siglo XVI, el Palacio de Carlos V rompió con todo lo que lo rodeaba. Se trata de un edificio cuadrado que encierra un patio circular perfecto, un plan sin precedentes en su tiempo. Su sillería almohadillada, proporciones monumentales y galerías con columnas fueron concebidas para afirmar la identidad imperial. Sin embargo, el proyecto nunca se completó, y el contraste entre esta obra y los espacios nazaríes cercanos sigue siendo visual y políticamente intenso. Instalado cerca de la entrada de la Alhambra, el pilar de Carlos V es una fuente monumental concluida en 1559. Su estructura de 3 niveles canaliza el agua a través de rostros esculpidos y pilas, combinando función con simbolismo imperial. Servía tanto como declaración ornamental, como parte de la nueva infraestructura introducida bajo el dominio de los Habsburgo. La mezquita original de la Alhambra, que fue en su día el centro espiritual de la ciudad palatina, fue parcialmente demolida tras 1492. En su lugar se levantó en el siglo XVI la iglesia de Santa María de la Alhambra, que incorporó elementos de estructuras anteriores. El diseño de la iglesia es sobrio, pero su emplazamiento es profundamente simbólico. Afirmaba el nuevo orden religioso sobre los antiguos santuarios islámicos. Dispersos por la Alhambra se encuentran diversos jardines, algunos originales, otros reconstrucciones posteriores que prolongan el principio nazarí de estructurar el espacio con vegetación y agua. Los jardines altos junto al Partal y las terrazas escalonadas a lo largo de las murallas exteriores emplean canales, setos recortados y hileras de cipreses para definir recorridos y perspectivas. Estas estancias al aire libre suavizan la transición entre palacio y fortaleza, entre arquitectura y naturaleza. Lo que distingue a la Alhambra de otros palacios no es solo su arquitectura, sino sus superficies. Las inscripciones árabes tomadas del Corán y de la poesía nazarí están talladas en muros, techos y arcos. Sus mensajes alternan entre alabanza, reflexión y afirmación política. Los mosaicos, dispuestos en patrones geométricos, cubren las secciones bajas de las paredes, mientras que los estucos decoran los niveles superiores con motivos vegetales, celosías y mocárabes. Estos elementos no eran adornos secundarios, formaban parte integral del sentido arquitectónico, guiando el movimiento, encuadrando la luz e incrustando lenguaje en el espacio. Aunque hemos destacado los espacios más notables de la Alhambra, el Generalife y el Albaicín, quedan innumerables detalles más allá de este repaso. Si has recorrido estos lugares, comparte en los comentarios cuáles dejaron en ti la impresión más profunda. En 1984, la Alhambra, el Generalife y el Albaicín fueron inscritos como Patrimonio Mundial de la UNESCO bajo criterios culturales. El criterio número 1 reconoce el sitio como una obra maestra del genio creativo humano
especialmente por su integración de arquitectura, espacio, agua y ornamentación. El criterio número 3 destaca su capacidad para dar testimonio excepcional de una tradición cultural desaparecida, Al-Ándalus islámico. El criterio número 4 lo reconoce como un ejemplo sobresaliente de conjunto arquitectónico que ilustra una etapa significativa de la historia, en este caso, el último florecimiento del dominio islámico en la península ibérica. La Alhambra y el Generalife reflejan un profundo conocimiento del espacio, la proporción y el agua. Sus palacios y jardines fueron concebidos no solo para ser utilizados, sino para transmitir significado, expresando legitimidad política, refinamiento cultural y control sobre los elementos naturales. El Albaicín, al otro lado del río, conserva un entramado urbano que mantiene su forma islámica medieval, ofreciendo una rara visión de cómo la vida doméstica coexistía con el poder real. Hoy, el sitio enfrenta desafíos que no formaban parte de su diseño original: presión turística, contaminación atmosférica, erosión y tensiones derivadas del desarrollo moderno. La conservación está a cargo del Patronato de la Alhambra y Generalife, una institución pública responsable de la restauración, el control de accesos, la investigación y la educación. Los esfuerzos incluyen la preservación de materiales, la monitorización estructural y la limitación del flujo de visitantes para reducir el impacto físico. La cooperación internacional también desempeña un papel importante. Los planes de conservación siguen las directrices de ICOMOS y los proyectos de restauración suelen contar con la colaboración de universidades, historiadores y expertos en arquitectura. Aún así, proteger un sitio tan complejo nunca es sencillo. Equilibrar accesibilidad y autenticidad sigue siendo una tarea permanente, y aunque los edificios puedan parecer congelados en el tiempo, la conservación aquí es constante. El objetivo no es detener el cambio, sino asegurar que lo esencial perdure. Granada guarda 3 nombres que siguen resonando a lo largo del tiempo: Alhambra, Generalife y Albaicín. Cada uno cuenta una parte distinta de la misma historia, de imperios, jardines, murallas, patios y de las personas que los dieron forma. Lo que comenzó como una fortaleza se convirtió en una ciudad palatina. Y lo que sobrevivió a invasiones, abandono y siglos de transformaciones se convirtió en un símbolo protegido por el mundo. Ahora te toca a ti. Si ya lo has visitado, ¿qué momento se quedó contigo? Y si no has ido todavía, ¿qué parte te gustaría ver primero? ¿La vista desde la Alcazaba? ¿Los detalles del patio de los Leones? ¿O simplemente la sensación de caminar por un lugar que estuvo a punto de perderse? Deja tus pensamientos en los comentarios, echa un vistazo a nuestra lista de reproducción con más sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO y no olvides dejar un me gusta. Ayuda al canal a llegar a más personas que aman lugares como este.